Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Listos para descubrir juntos algunas joyas televisivas que les robarán el sueño? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las miniseries turcas. Sí, esas historias que te atrapan desde el primer minuto y que afortunadamente no te obligan a comprometerte con cientos de capítulos. Vamos a hablar de esas series cortitas, adictivas y, lo mejor de todo, disponibles en español. Ideales para un maratón de fin de semana. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Subo contenido regularmente sobre series, películas, libros y todo lo que me apasiona. No te lo pierdas. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a descubrir esas miniseries turcas que te van a enganchar. La primera joya que quiero recomendarles se llama Etos. Esta serie es una producción original de Netflix y, aunque no es exactamente lo que uno esperara de una serie turca típica, es absolutamente fascinante. Etos explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno luchando con sus propios problemas personales, culturales y religiosos. Lo que hace a esta serie tan especial es su capacidad para entrelazar estas historias de una manera que te hace reflexionar sobre la condición humana. No es una serie fácil, te desafía a salir de tu zona de confort y a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Tiene solo 8 capítulos, así que es perfecta para verla en un par de días. La actuación es impecable y la fotografía es preciosa. De verdad, se la recomiendo muchísimo si buscan algo más profundo y reflexivo. Ahora, si están buscando algo con un poco más de acción y suspense, les tengo otra opción excelente, Immortals. También conocida como Yaşamayanlar, esta serie de vampiros turca es una propuesta muy interesante. Olvídense de los vampiros románticos y melancólicos. Aquí tenemos vampiros guerreros, peleas impresionantes y una trama llena de giros inesperados. La serie sigue a Mia, una joven que busca venganza contra el vampiro que la convirtió. La ambientación en Estambul le da un toque único y la banda sonora es súper adictiva. Tiene 8 capítulos también y está disponible en Netflix. Si les gustan las historias de vampiros con un toque diferente, Immortals es una excelente opción. Cambiando un poco de género, les quiero hablar de Persona. Esta serie es un thriller psicológico con una trama que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Un detective con un pasado oscuro se ve envuelto en una serie de asesinatos que parecen estar inspirados en obras de teatro. La serie es intrigante con personajes complejos y un ritmo que te atrapa. Haluk Bilginer, el actor principal, es simplemente espectacular. Si les gustan las historias de detectives con un toque oscuro y psicológico, Persona es una excelente elección. Tiene 12 capítulos, pero cada uno es tan bueno que se pasan volando. Si lo que buscan es una historia de amor con un toque de misterio, Deep es para ustedes. Esta miniserie sigue a Sair, un terapeuta que trabaja para prevenir el suicidio, quien se encuentra con Bilge, una joven misteriosa con un oscuro secreto. A medida que Sair intenta ayudar a Bilge, se va involucrando cada vez más en su mundo y descubre una conspiración que lo pone en peligro. Deep es una serie con mucho suspense, pero también explora temas como la salud mental y la redención. Tiene solo 8 capítulos y la química entre los protagonistas es palpable. La pueden encontrar en algunas plataformas de streaming con subtítulos en español. Y para terminar, les tengo una recomendación que es un poco diferente, pero que estoy segura de que les va a gustar, Aleph. Esta serie combina elementos del género policial con la mitología sufí. 2 detectives, uno joven y ambicioso y otro veterano y escéptico, deben resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar relacionados con antiguas creencias sufíes. Aleph es una serie visualmente impresionante con una ambientación cuidada y una trama que te invita a investigar junto con los protagonistas. Tiene 8 capítulos y es una excelente opción si les gustan las historias de detectives con un toque más espiritual y místico. Bueno, esos son mis 5 recomendaciones de miniseries turcas adictivas que pueden ver en español. Espero que les hayan gustado y que encuentren alguna que les llame la atención. En resumen, hoy hablamos de Etos, una serie reflexiva sobre la vida en Estambul, Immortals, una propuesta fresca en el género de vampiros, Persona, un thriller psicológico con un detective atormentado, Deep, una historia de amor y misterio con un trasfondo oscuro, y Aleph, una serie policial con toques de mitología sufí. Todas estas series tienen menos de 15 capítulos, así que son perfectas para un maratón.
Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. Déjenme sus comentarios abajo. También quiero saber si tienen alguna otra recomendación de miniseries turcas que les hayan gustado. Me encanta descubrir nuevas series gracias a ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Hasta la próxima y felices maratones de series. Ok, ahora vamos a ampliar cada una de estas recomendaciones con más detalle, manteniendo el mismo tono y estilo. A por ello. Asterisco asterisco profundizando en Etos, un mosaico humano en el corazón de Estambul asterisco asterisco. Etos, o Bir Bakadre en su título original, es mucho más que una serie turca, es una exploración profunda y matizada de la sociedad turca contemporánea. No esperen encontrar los clichés habituales de las telenovelas turcas. Aquí no hay mansiones lujosas ni romances imposibles al ritmo de música dramática. Etos es cruda, honesta y a veces incómoda, porque nos confronta con nuestras propias ideas preconcebidas y prejuicios. La serie teje las historias de varios personajes que a primera vista parecen no tener nada en común. Merim, una joven mujer de una familia religiosa de clase trabajadora, comienza a tener ataques de pánico y busca ayuda en una psiquiatra. Peri, una mujer secular y educada en Occidente. La relación entre Merim y Peri es el núcleo de la serie, un choque de mundos que revela las tensiones y contradicciones dentro de la sociedad turca. Pero Etos no se limita a esta dinámica. A través de otros personajes explora temas como la identidad kurda, la discriminación, la salud mental, la fe, el feminismo y la brecha entre ricos y pobres. Cada personaje es complejo y multifacético, con sus propias luchas internas y contradicciones. La serie no ofrece respuestas fáciles ni juicios simplistas. Simplemente nos invita a observar y a reflexionar. Uno de los aspectos más destacados de Etos es su guión inteligente y sensible. Los diálogos son realistas y auténticos, y los personajes están construidos con una profundidad psicológica impresionante. La serie no tiene miedo de abordar temas controvertidos, pero lo hace con respeto y empatía. La dirección es igualmente impecable. La fotografía es hermosa y evocadora, capturando la belleza y la crudeza de Estambul. La banda sonora es sutil y conmovedora, complementando a la perfección el tono de la serie. Pero lo que realmente hace que Etos sea tan especial es su capacidad para generar empatía en el espectador. A pesar de las diferencias culturales y religiosas que puedan existir entre nosotros y los personajes, podemos conectar con sus emociones y sus luchas. La serie nos recuerda que al final, todos somos seres humanos buscando sentido y conexión en un mundo complejo y a menudo confuso. Si buscas una serie que te haga pensar, que te desafíe y que te conmueva, no te pierdas Etos. Es una joya televisiva que te dejará una huella duradera. Y aunque la serie no es ligera, les prometo que el viaje vale la pena. Prepárense para una experiencia intensa y reveladora. Y no olviden tener pañuelos a mano. Asterisco asterisco Immortals, vampiros con sabor turco y mucha acción asterisco asterisco. Ahora, prepárense para cambiar completamente de registro con Immortals, también conocida como Yasamayanlar. Si están cansados de los vampiros que suspiran por el amor eterno y prefieren la acción desenfrenada y las peleas épicas, esta es su serie. Immortals nos traslada a un Estambul oscuro y misterioso, donde los vampiros no son criaturas románticas, sino guerreros despiadados que luchan por el poder. La serie se centra en Mia, una joven humana que es convertida en vampiro contra su voluntad. Consumida por la venganza, Mia busca al vampiro que la transformó, el poderoso y enigmático Dmitri. La trama es una mezcla explosiva de acción, suspense, intriga y elementos sobrenaturales. Las peleas son coreografiadas de forma impresionante y los efectos especiales son bastante buenos, especialmente considerando que es una producción turca. La serie no escatima en sangre y violencia, así que no es para los más sensibles. Pero Immortals no es solo acción. También tiene una trama interesante y personajes complejos. Mia es una protagonista fuerte y decidida, que no se deja intimidar por los vampiros más poderosos. Dmitri es un villano fascinante con motivaciones ambiguas y un pasado oscuro. La serie también explora temas como la identidad,
la venganza, la redención y la lucha por el poder. A pesar de su premisa sobrenatural, Immortals también refleja algunos aspectos de la sociedad turca contemporánea, como la tensión entre tradición y modernidad. La ambientación en Estambul es uno de los puntos fuertes de la serie. La ciudad se convierte en un personaje más con sus calles laberínticas, sus edificios históricos y su atmósfera misteriosa. La banda sonora es otro acierto con temas electrónicos y ritmos turcos que le dan un toque único a la serie. Si les gustan las series de vampiros con un toque diferente, Immortals es una excelente opción. Es una serie adictiva y entretenida, que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el último. Y prepárense para ver un lado de Estambul que nunca antes habían imaginado. Afilen sus colmillos y disfruten del espectáculo. *** Persona, un thriller psicológico que te hará dudar de tu propia mente. ***. Cambiamos de nuevo de género con Persona, un thriller psicológico que te enganchará desde el primer minuto. Esta serie no se basa en la acción o los efectos especiales, sino en la intriga, el suspense y la complejidad de sus personajes. Persona sigue a Aga Beyolu, un oficial de justicia jubilado con Alzheimer en etapa temprana. Al darse cuenta de que su memoria está fallando, Aga decide aprovechar su condición para cometer un asesinato que ha planeado durante años. Cree que el Alzheimer le permitirá escapar de la justicia, ya que no podrá recordar sus crímenes. Pero las cosas no salen como Aga espera. Un joven detective, Nebra Elmas, comienza a investigar una serie de asesinatos que parecen estar inspirados en obras de teatro clásicas. A medida que Nebra se acerca a la verdad, descubre que Aga está involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. La serie es un juego constante de gato y ratón entre Aga y Nebra. Aga es un personaje complejo y ambiguo, que despierta tanto simpatía como repulsión en el espectador. Nebra es una detective inteligente y decidida, que no se rinde ante los obstáculos. Pero Persona no es solo una historia de detectives. También es una exploración profunda de la mente humana, la memoria, la identidad y la moralidad. La serie plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la venganza y la redención. Aluk Bilginer, el actor principal, ofrece una actuación magistral. Su interpretación de Aga es sutil, conmovedora y aterradora. Bilginer logra transmitir la complejidad del personaje de una manera que te dejará sin aliento. La dirección es igualmente impresionante. La serie tiene un ambiente oscuro y opresivo, que refleja el estado mental de Aga. La fotografía es elegante y evocadora, creando una atmósfera de suspense y misterio. Si les gustan los thrillers psicológicos que te hacen pensar y que te mantienen en vilo hasta el final, Persona es una excelente elección. Es una serie inteligente, compleja y bien realizada, que te dejará con la mente dando vueltas mucho después de haberla terminado de ver. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber. *** Deep, un amor peligroso en un mundo de secretos y conspiraciones. ***. Ahora, si buscan una historia de amor con un toque de misterio y suspense, Deep es la serie perfecta para ustedes. Esta mini-serie turca te sumerge en un mundo de secretos, conspiraciones y emociones intensas. La trama se centra en Sair, un terapeuta que trabaja para una fundación que previene el suicidio. Sair es un hombre atormentado por su pasado, que encuentra consuelo en su trabajo. Un día, conoce a Bilge, una joven misteriosa que parece estar al borde del abismo. Sair se siente atraído por Bilge y decide ayudarla a superar sus problemas. A medida que se acerca a ella, descubre que Bilge está involucrada en una conspiración que podría poner en peligro sus vidas. Deep es una serie que combina elementos del drama romántico con el thriller de suspense. La relación entre Sair y Bilge es el núcleo de la serie, pero la trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión. La serie también explora temas importantes como la salud mental, el trauma, la redención y la importancia de la conexión humana. Deep es una serie que te hará reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del amor. La química entre los protagonistas, İlker Kaleli y Neslihan Atagul, es palpable. Sus interpretaciones son convincentes y emocionales, transmitiendo la complejidad de sus personajes de una manera que te tocará el corazón. La dirección es cuidada y elegante, creando una atmósfera de misterio y romanticismo. La banda sonora es conmovedora y evocadora, complementando a la perfección el tono de la serie. Si buscan una serie que te haga sentir, que te emocione y que te mantenga en vilo, Deep es una excelente opción.
Es una historia de amor y misterio con un trasfondo oscuro, que te dejará pensando en sus personajes mucho después de haberla terminado de ver. Prepárense para un viaje emocional intenso y apasionante. Asterisco asterisco Aleph, una investigación policial con un toque de misticismo sufí asterisco asterisco. Para terminar, les presento Aleph, una serie que combina el género policial con la mitología sufí de una manera fascinante. Si están buscando algo diferente y original, esta es la serie para ustedes. Aleph sigue a dos detectives, Kemal y Setar, que deben resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar relacionados con antiguas creencias sufíes. Kemal es un detective joven y ambicioso, que está obsesionado con la lógica y la razón. Setar es un detective veterano y escéptico, que ha visto de todo en su carrera. A medida que investigan los asesinatos, Kemal y Setar se adentran en el mundo místico del sufismo, descubriendo secretos ocultos y simbolismos antiguos. La serie explora temas como la fe, la espiritualidad, la tradición y la búsqueda de la verdad. Aleph es una serie visualmente impresionante con una ambientación cuidada y una fotografía elegante. La serie captura la belleza y el misterio de Estambul de una manera que te dejará sin aliento. La trama es intrigante y bien construida, con giros inesperados y momentos de tensión. Los personajes son complejos y ambiguos, lo que te mantendrá enganchado hasta el final. La serie también cuenta con un elenco talentoso con interpretaciones convincentes y emocionales. Kenan y Mirzalolu y Ahmet Mumtaz Taylan brillan en sus roles como Kemal y Setar, respectivamente. Si les gustan las historias de detectives con un toque místico y espiritual, Aleph es una excelente opción. Es una serie original, inteligente y visualmente impresionante, que te dejará pensando en sus temas y personajes mucho después de haberla terminado de ver. Prepárense para un viaje al corazón del misticismo sufí. Bueno, esas son mis recomendaciones ampliadas de miniseries turcas adictivas que pueden ver en español. Espero que ahora tengan aún más información para decidir cuál de estas joyas televisivas se adaptará mejor a sus gustos. En resumen, recapitulamos las opciones con un poco más de detalle: Ethos, un drama social que explora la complejidad de la vida en Estambul, Immortals, una serie de vampiros llena de acción y suspense, Persona, un thriller psicológico que te hará dudar de tu propia mente, Deep, una historia de amor y misterio con un trasfondo oscuro, y Aleph, una serie policial con toques de mitología sufí. Todas estas series tienen menos de 15 capítulos y están disponibles con subtítulos o doblaje en español. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo extendido. Espero que lo hayan disfrutado aún más. Ahora sí, me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención después de esta explicación más detallada. Déjenme sus comentarios abajo. También, si ya han visto alguna de estas series, cuéntenme qué les pareció. Y no olviden compartir sus propias recomendaciones de miniseries turcas. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. Y antes de despedirme definitivamente, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima y felices maratones de series turcas. Que disfruten muchísimo descubriendo estas joyas.